¿Cuánto vale el tiempo de un ser humano? En Venezuela, la respuesta es desgarradora. Para que un maestro, un médico o un obrero venezolano promedio logre reunir $40,000 trabajando por un sueldo mínimo que ha oscilado trágicamente entre los 5 y $3 mensuales, tendría que trabajar más de 1,000 años, 1,000 años de hambre, de sudor y de desesperanza. Literalmente, tendrían que haber empezado a trabajar en la Edad Media, antes de que Colón llegara a América, para comprarse lo que Nicolás Maduro lleva puesto en su muñeca derecha en una sola tarde de mitin político. Mientras que juraba en televisión nacional, con una voz ronca y pausada, que su sueldo era humilde, que apenas ganaba equivalente a 2 petros, y que su esposa, Cilia Flores, tenía que administrar el dinero porque no les alcanzaba para el mercado. Las cámaras de alta definición y los lentes de los fotógrafos internacionales contaban una historia radicalmente distinta, una historia de hipocresía bañada en oro y cinismo. Analicemos la evidencia forense de su vanidad. Durante un desfile militar en los próceres, mientras las botas de los soldados resonaban en el asfalto, bajo la manga de su guayabera socialista, asomaba un Hublot Big Bang. No cualquier reloj, una edición limitada fabricada en cerámica y oro rosa, valorada entre más de $43,000. Pero la colección no termina ahí. Es rotativa. En otros eventos diplomáticos se ha visto luciendo un Rolex Cellini de oro blanco, una pieza de elegancia discreta, diseñada para la realeza europea y los magnates de Wall Street, con un costo superior a los $15,000. Ese pequeño objeto en su muñeca valía más que todas las casas con todos los enseres dentro, de la cuadra en el valle donde él nació. Un solo reloj podría haber financiado los trasplantes de médula de una docena de niños en el Hospital J.M. de Los Ríos, niños que murieron esperando insumos que nunca llegaron. Pero la ostentación en el madurismo no es un error de cálculo, es un mensaje de poder, es una forma de decir: yo estoy por encima de la crisis. Y lo más grave es que esta desconexión con la realidad es hereditaria y contagiosa dentro de su círculo. Recordemos la imagen que indignó a un continente entero: el salón de fiestas del Gran Meliá Caracas. Afuera, la gente comía de la basura y escarbaba bolsas enteras negras buscando sobras. Adentro, la música árabe retumbaba. El protagonista, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias Nicolásito, en la boda de un empresario sirio ligado al régimen. El hijo del presidente bailaba extasiado. No era una fiesta normal, era un bacanal romana en pleno siglo XXI. Mientras bailaba, una lluvia de divisas caía sobre su cabeza. Billetes de dólares y euros lanzados al aire como confeti, pisoteados en el suelo mientras se reían. Esta escena, digna de una película de gángsters y de Scorsese, ocurrió en un momento donde el control de cambio en Venezuela era tan estricto que si un ciudadano común era atrapado con estos mismos billetes en el bolsillo, podía ir preso por ilícitos cambiarios. Ellos vivían en una realidad paralela, una burbuja de humanidad donde el champán nunca se acababa y la música estaba lo suficientemente alta para tapar los gritos de hambre que venían de los barrios circundantes. Pero Nicolás Maduro no disfrutaba solo. La opulencia es un virus que infectó a todo un círculo familiar, un grupo
que la inteligencia estadounidense y los periodistas de investigación. Para ellos, las aerolíneas comerciales son cosa de plebeyos. Ellos operaban su propia fuerza aérea privada de facto, utilizando los activos de la nación como juguetes personales. Hablemos de los hijos de la primera combatiente, Cilia Flores. Investigaciones de medios independientes como Armando Info y reportes de vuelo filtrados revelaron una vida de nómadas de lujo. Yoswal Gavidia Flores, hijastro de Maduro, no veranea en un Morrocoy o Margarita, como el venezolano común. Sus destinos habituales incluían el Hotel Ritz de París, donde la noche cuesta 600 euros, las privadas de las Bahamas y las zonas exclusivas de Miami antes de las sanciones. Se les vio saltando en paracaídas en lugares exóticos y cenando en los restaurantes más exclusivos de Europa. Hagamos los números. Un vuelo charter privado en un jet de largo alcance como un Gulfstream o un Falcon desde Caracas a Europa o Estados Unidos tiene un costo operativo que oscila entre $20,000 y $40,000 por trayecto. Multipliquen eso por las decenas de viajes registrados a nombre de testaferros y empresas fantasmas. Estamos hablando de millones de dólares quemados en combustible de aviación solo para que los chamos, como se les conoce, pudieran ir de compras a la Quinta Avenida o a los Campos Elíseos. ¿Y para qué usaban estos aviones presidenciales o de PDVSA? A veces, la vanidad del mal es absurda y ridícula. Se filtró un video grabado por un escolta descuidado donde se ve a Maduro y Cilia sentados en la cabina de cuero beige de un jet de lujo. ¿De qué hablaban? ¿De la crisis económica? ¿De la falta de medicinas? No lo creo. Cilia quería un mango y allí estaban volando en una máquina de $60 millones, discutiendo con una tal seriedad sobre lo sabroso que estaba el mango que habían conseguido y pelado con un cuchillo de plata. Una escena surrealista, la pareja más poderosa del país desconectada de la tierra, flotando en el aire y en su propia vanidad, mientras el país ardía abajo. Pero el secreto más oscuro, el que reveló la verdadera naturaleza del negocio familiar, fue el de los narcosobrinos, Efraín Antonio Campos Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, criados en la misma casa presidencial bajo tutela de Nicolás y Cilia, a quienes llamaban mamá y papá. Estos jóvenes no se conformaban con mangos o de viajes a París. Querían el poder real, el del narcotráfico a gran escala. Acostumbrados a vivir entre Ferraris y guardaespaldas del Estado y la impunidad absoluta, intentaron cerrar un trato de 800 kilogramos de cocaína de alta pureza. En las grabaciones de la DEA se les escucha hablar de una arrogancia escalofriante. Decían que el aeropuerto presidencial, la rampa 4 de Maiquetía, era de ellos, que podían sacar la droga sin que nadie revisara porque el avión sale como vuelo oficial. Su ambición fue su perdición. Cayeron en una trampa de la DEA en Haití. Hoy, desde una celda en Estados Unidos, saben que Nicolás está empezando a comprender que el apellido Maduro Flores es un escudo que se rompe muy fácilmente fuera de las fronteras venezolanas. Mientras el país real colapsaba y los maestros marchaban con zapatos rotos, Maduro permitió y fomentó la creación de insulto arquitectónico y moral. La zona de Mercedes en Caracas, también conocida como la Venezuela Premium. Una burbuja neón y cristal diseñada para que la élite del régimen sintiera que vivía en Miami, sin tener que salir de Venezuela y arriesgarse
a ser detenidos. Esta zona controlada por testaferros y militares de alto rango sucedió lo impensable. En un país con una de las tasas de desnutrición infantil más altas del hemisferio occidental, se inauguraba un concesionario oficial de Ferrari. Autos deportivos de $300,000 se exhibían detrás de vidrieras blindadas, mientras a pocas cuadras, los hospitales públicos no tenían ascensores funcionales para subir a los pacientes a los quirófanos. Y no solo eran autos, surgieron como hongos los bodegones, inmensos supermercados de lujo repletos de Nutella importada, cortes de carne Angus certificada, salmón noruego y licores escoceses de 18 años. En estos lugares, los precios se marcaban exclusivamente en dólares, haciendo que estos productos fueran inalcanzables para el 95% de la población que ganaba en bolívares devaluados. Maduro se paseaba por estas inauguraciones o enviaba a sus delegados celebrando cínicamente que Venezuela se había arreglado, utilizando esta burbuja como propaganda para ocultar la miseria. El símbolo máximo de esta desconexión fue la reactivación del Hotel Humboldt, ubicado en la cima de la montaña El Ávila, mirando hacia abajo a la ciudad pobre como un Olimpo moderno. Maduro autorizó la apertura de un casino de lujo, mientras la ciudad a sus pies se quedaba a oscuras por los apagones constantes y la gente sufría sin agua por semanas. El Humboldt brillaba como una estrella solitaria en la montaña, con plantas eléctricas industriales propias y mesas de juego donde se apostaban miles de dólares por noche. Era la metáfora perfecta, el dictador y su corte jugando a la ruleta en las alturas, literalmente por encima del sufrimiento y la oscuridad de su pueblo. Había gastos visibles como los Ferraris y los casinos, pero había otros gastos mucho más siniestros y ocultos que no salían en Instagram. Gastos destinados a proteger no solo el cuerpo del dictador, sino su espíritu. Nicolás Maduro tiene una obsesión documentada con el miticismo y lo esotérico. Según múltiples fuentes cercanas, investigadores periodísticas y ex colaboradores como el general Hugo El Pollo Carvajal, Maduro es un devoto ferviente del gurú indio Sai Baba, a quien visitó con Cilia antes de ser presidente, y de la santería afro-cubana. No estamos hablando de simples creencias personales, sino de la política de Estado financiada con dinero público. El libro El dictador y sus demonios, del periodista David Placer, documentaba cómo se estableció una línea directa y un puente aéreo entre Caracas y La Habana, no solo para inteligencia militar, sino para trabajos espirituales. Se habla de vuelos de PDVSA transportando maletines con hasta $500,000 en efectivo hacia Cuba. ¿Pero para qué? Para pago exclusivo para los babalaos de la isla, sacerdotes de alto rango encargados de realizar ceremonias de protección, sacrificios de animales y rituales oscuros para asegurar la permanencia en el poder y desviar las malas energías de los opositores. $500,000 para limpiarse espiritualmente, mientras en el Maracaibo los pacientes renales morían porque no había electricidad para las máquinas de diálisis. En el plano terrenal, la paranoia transformó su entorno físico. El Palacio de Miraflores dejó de ser una casa de gobierno para convertirse en una fortaleza militar inexpugnable. Pero Maduro ya casi no duerme allí. Su verdadera residencia es itinerante, moviéndose entre búnkers en el Fuerte Tiuna y residencias de la seguridad como La Roca, viviendo rodeado de anillos de seguridad cubanos conocidos como las avispas negras,
porque desconfía de los propios militares venezolanos. En el 2015, informes filtrados indicaban que el gasto diario para mantener la presidencia, seguridad, banquetes, una unidad de catadores de comida, por su miedo paranoico a ser envenenado, personal y servicios, superaban los 2.4 millones de dólares al día. Vivía encerrado en una jaula de oro y miedo, gastando fortunas en brujos para protegerse de traiciones espirituales y millones en muros para protegerse de su pueblo. Pero la historia nos enseña que ni los brujos más caros ni los muros más altos pueden detener lo inevitable, cuando el tiempo se acaba. Pero ni los brujos podían calmar su miedo más profundo, la traición interna. La vida de Maduro en los últimos años no fue de libertad, sino de un encierro psicológico asfixiante. La paranoia se apoderó de cada rincón de Miraflores. Informes de inteligencia revelaron que Maduro dejó de confiar en su propia Guardia de Honor presidencial. Poco a poco y metódicamente reemplazó su seguridad personal inmediata por agentes extranjeros. ¿Por qué? Porque temía que un soldado venezolano, al ver el hambre de su propia madre o la falta de medicinas de sus hijos, pudiera tener un momento de conciencia y atentara contra él. El dictador le temía a los ojos de su propia gente. Su rutina de sueño se volvió un secreto de estado clasificado. Se dice que rotaba aleatoriamente entre diferentes habitaciones y búnkers subterráneos. Nadie, salvo su círculo más íntimo de 3 o 4 personas, sabía dónde dormía cada noche. Vivía como un fugitivo dentro de su propio palacio. Y el miedo llegaba hasta su plato de comida, tal como los emperadores romanos o los zares rusos. En tiempos de crisis, Maduro implementó un sistema riguroso de catadores. Ningún alimento tocaba sus labios sin que antes fuera aprobado por un equipo de seguridad y analizado. Por temor a ser envenenado con toxinas de acción lenta, vivía rodeado de lujos, sí, comiendo manjares, pero cada bocado tenía el sabor amargo del miedo. Estaba preso de su propio terror, viendo conspiraciones en cada sombra y enemigos en cada rostro que le sonreía. Todo ese dinero, todos esos vuelos a París, todos esos rituales de $500,000 y los búnkers secretos, ¿de qué sirven cuando el juego termina? Imaginemos basándonos en la historia de otros dictadores que cayeron antes que él, como Noriega o Saddam. ¿Cómo es el colapso final? De la noche a la mañana, el super bigote se queda sin capa. Las lealtades compradas con oro se evaporan instantáneamente. Cuando el barco se hunde y las cuentas se congelan, las imágenes que analizamos hoy, esos videos filtrados desde la norte que han dado la vuelta al mundo, nos muestran el final de la fiesta. La transición es brutal, un choque térmico y psicológico devastador. Pasar del calor húmedo y tropical del Caribe, del aire acondicionado de sus camionetas blindadas y seda italiana de sus camisas, al frío seco polar de las montañas de Colorado y tela áspera naranja del uniforme estandarizado de un presidiario federal. Ya no hay edecanes para abrirle la puerta o cargarle el maletín. Ya no hay una flota de camionetas blindadas con sirenas esperando su paso. Solo hay grilletes de acero en los tobillos que lastiman al caminar, alguaciles federales, que no entienden sus chistes, no hablan su idioma y, lo más importante, no le temen a su poder. Ha pasado de ser la ley a ser un número de expediente. Analicemos su presente en este escenario final con toda la crudeza que implica. Nicolás Maduro se encontraría en una prisión
de máxima seguridad, muy probablemente una Supermax, como ADX Florence, conocida como el Alcatraz de las Rocosas, un lugar diseñado para que los hombres pierdan la esperanza. Aquí, el invierno es el nuevo eterno carcelero. Lo primero que golpea es el silencio, un silencio atronador y pesado para un hombre acostumbrado al ruido constante de las multitudes, a los aplausos forzados de sus seguidores y escuchar su propia voz amplificada en cadenas nacionales interminables de 4 horas. En este lugar, los muros están insonorizados, no se escuchan otros presos, no se escucha la vida, solo el sonido de las luces fluorescentes. En el video filtrado lo vemos en un patio de concreto, pero no es un patio normal, es una jaula al aire libre. Un cubo profundo, rodeado de muros de 6 metros de altura, que solo permiten ver un recuadro del cielo. El suelo está cubierto de nieve, esa nieve que nunca vio Caracas, ahora es su único paisaje. Camina despacio, arrastrando los pies, con las manos hundidas en los bolsillos de un abrigo genérico que le queda grande, porque ha perdido peso considerablemente. La ansiedad consume más calorías que el ejercicio, y la falta de banquetes se nota en su rostro demacrado. Ya no lleva un hublot de $40,000. Su muñeca está desnuda, marcada quizás por el roce constante de esas esposas. Ya no hay lluvia de dólares, como en la fiesta de su hijo. Ahora solo cae aguanieve helada sobre su gorro de lana barato. Se dice que en estas prisiones, bajo medidas administrativas especiales, los reclusos pasan 23 horas al día en una celda de 2 por 3 metros, de concreto vertido. La cama es un bloque de cemento con una colchoneta fina. La ducha tiene que ser un temporizador para evitar que disfruten el agua caliente. Y la ventana es apenas una ranura de 10 centímetros de ancho, que solo muestra el cielo o un muro, diseñada psicológicamente para que el preso pierda la noción de dónde está, si es norte, sur, o este u oeste. La historia de Nicolás Maduro, su familia y su clan quedará grabada en los libros como la lección más cara de América Latina. Una lección que costó $300 millones en pérdidas y provocó el éxodo de casi 8 millones de migrantes que huyeron del hambre. Es el recordatorio brutal para cualquier tirano. Se puede comprar un reloj de oro de edición limitada, pero no se puede comprar el tiempo cuando éste se acaba. Se pueden pagar millones en rituales de santería en La Habana y sacrificar animales, pero no se puede comprar la paz del alma ni limpiar la conciencia de los crímenes cometidos. Y se puede robar la riqueza de una nación entera, vaciar sus arcas, vender su subsuelo y construir casinos de lujo en la montaña, pero al final, el destino siempre cobra factura, y esa factura se paga en la moneda más dura de todas, la soledad. De las cenas lujosas en Estambul, fumando habanos, a la bandeja de plástico de la prisión federal, del baile de la salsa ante las cámaras de televisión, al caminar arrastrado y solitario en el patio nevado. Así terminó el hombre que creyó ser eterno, y así nos recuerda la historia que, tarde o temprano, por más largo y caluroso que sea el verano de la impunidad, el invierno siempre llega para los tiranos. No te quedes con la duda, aquí cuestionamos todo. Únete a la comunidad, dale like y suscríbete a Verdades Expuestas. Bienvenido a la realidad.